este reconocimiento. Eta orain, oholtza gainera iloko dana, urrengo saria banatzera, Bizkaiko Foro Aldundiko diputatu nagusi jauna da, Unai Rementeria izan ere, urrengo Etel saria, 2016ko Etel saria, Bizkaikoa baita, eta ark emango dio jarraian. 6 centros de Etel están colaborando con el Gestamp Technology Institute de Boroa en las especializaciones de diseño y fabricación de troqueles en chapa metálica, Maristak, Chorrierri, Salesianos Deusto, Somorrostro, Zuleibar y el Centro Público Nicolás Larburu. Es un ejemplo, el más reciente tal vez, de la colaboración de Gestamp con la formación profesional, aunque no es el único. El flujo de ideas, el flujo de idas y de venidas es constante y la formación en ambos lados, además, alumnado y trabajadores y trabajadoras, puede considerarse como un caso de éxito. Gestamp es una gran empresa, de ello hablan sus resultados, su proyección y la calidad de sus productos y de sus servicios, pero Gestamp es también un excelente embajador de la formación profesional y de ello hablan, más que con palabras, con experiencias, las cientos de personas que han tenido una oportunidad profesional, que han desarrollado esta oportunidad profesional, una experiencia de crecimiento también personal para construir presente y futuro. Premio Etel 2016 para Gestamp. Recoge Francisco Álvarez, director corporativo de Formación y Desarrollo. Jarri zaitezte argazkirako, Gestamp Etel saria 2016 urtea. Pertsona batek jasotzen du, lantalde osoarentzat dira txaloak. Cedemos ahora también el micrófono. Muchísimas gracias. Buenos días, Egun on. Lehendakari, consejeros de Empleo y Educación, diputado general de Vizcaya, presidente de Etel, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, en nombre de los que componemos Gestamp, quiero agradecer a Etel, Asociación de Centros de Iniciativa Social de Formación Profesional, el habernos otorgado este reconocimiento. Para nosotros es un honor que una organización como Etel, que lleva desde 1987 comprometida con la formación profesional de nuestros jóvenes, nos haya galardonado. Por eso quiero transmitir mi gratitud a su equipo gestor y al directivo, así como a todos los que ponen su granito de arena en esta asociación. Todos ellos han venido realizando una labor encomiable, día a día, muy esforzada en materia de formación profesional. Etel tiene una importancia clave en Euskadi, una relevancia marcada por su objetivo de colaboración para que la juventud vasca obtenga una formación técnica y humana excelente y pueda ser así protagonista del desarrollo económico e industrial en esta región. Y es gracias a que esa estrategia de colaboración apuesta por alianzas con empresas como Mercedes-Benz o Gestamp, por lo que estamos hoy aquí. Gestamp apuesta por mejorar el perfil académico de la formación profesional y de los estudiantes universitarios desde ya hace años. Con este objetivo, en 2015, nació Gestamp Technology Institute, un proyecto que se articula como núcleo de la formación de alta especialización técnica y de gestión del grupo a nivel global. GTI viene a sumarse así al conjunto de iniciativas que en materia de desarrollo de talento venimos desarrollando desde Gestamp, con la colaboración de distintos centros de formación, centros universitarios, escuelas de negocios y otros facilitadores del aprendizaje profesional, como puedan ser ejemplos el Máster Internacional en Dirección de Proyectos Industriales, la Universidad Corporativa de Gestamp, los programas de prácticas internacionales o los programas de desarrollo directivo. El fin último de GTI no es sino acercar a la juventud al mundo del trabajo, al igual que hace Etel, para que en el corto plazo estén preparados y den respuesta a las necesidades de negocio en cualquiera de los 20 países en los que Gestamp está operando a día de hoy. Para lograr este objetivo, la formación dual se consolida como uno de los pilares de GTI,
pero iría más allá. En Gestam, todos los programas de formación, todos los programas de capacitación son duales. Es decir, en GTI combinamos la formación teórica, marcada por un alto nivel de especialización tecnológica, con la formación práctica en el puesto de trabajo. Estos programas de formación profesional se traducen de forma clara en una apuesta fuerte por el futuro económico y empresarial de la comunidad. Euskadi no debe perder este tren. Tenemos la oportunidad de liderar el mercado de la innovación y del talento en la industria en todo el país. Es la ocasión idónea para ser pioneros en metodologías del aprendizaje y revitalizar así el mercado laboral. Y las ocasiones hay que aprovecharlas. La formación profesional tiene un índice de empleabilidad que aún durante los peores años de la crisis siempre ha sido superior al 60%. Sin embargo, durante este último curso, durante el curso 2015 y 2016, las matrículas en este tipo de formación, cualificación, parecen haber descendido. Para dar un giro a esta situación, los servicios de intermediación laboral, como Lanbide, pueden resultar muy útiles si se apuesta por ellos como herramientas que generen buenas oportunidades de futuro a aquellos que se deciden por este tipo de aprendizaje. En este contexto, creemos que la formación profesional necesita del compromiso del Gobierno y de las instituciones de Euskadi. Un compromiso que suponga apoyo y confianza en el futuro del sector y del país. Un compromiso en el que Gestam seguirá apostando por los jóvenes como motor de la industria de futuro. Muchas gracias. Eskerrik asko.